Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Que nos pasan diariamente. La prédica se llama el camuflaje. No, el camuflaje. Fíjense que al levantarnos, siempre Satanás está a la puerta, presto, está en la cama, viendo cómo le voy a hacer la vida imposible este día a mis hijos. Siempre, al iniciar el día, Satanás ya está buscando las artimañas, las estrategias, ya que él es el padre de la mentira, ¿verdad? Él busca siempre cómo vamos a empezar nuestro día. Siempre vamos a empezarlo de una forma que quizás él ya esté contemplado qué va a hacer, con qué medida de las cosas vamos a levantarnos. Fíjense, los que tenemos hijos, tal vez por ahí va a llegar la tentación o la prueba. Tal vez sus hijos levantaron temprano, levantaron tarde y dicen, muchachito, y empieza un día mal. Empieza y Satanás alegre, ¿verdad? Ya empezó mal mi hijo, mi hija, ya empiezan las tentaciones, y empiezan todas aquellas cosas que quizás no teníamos que haberlas comenzado así. Puede ser la esposa o el esposo, que tal vez una palabra, un gesto, algo que se dijo que no tenía que haberse dicho con la misma intención quizás, o con la fuerza, le puso un poquito más de fuerza a su palabra y ya se expresó mal. Y hay un inicio del día ya estirándose mal y todo lo demás. También el tráfico, la gente que llega y se le pone en la línea y usted dice, Señor, y empieza uno a maquinar cosas, cuando lo vaya a probar le voy a echar el carro. Y así sucesivamente. El vecino también puede ser. Fíjense que yo donde vivía donde mi mamá, ya sabíamos que todos los días 6 de la mañana en el apartamento 3-1, ya me lo acuerdo, la señora de ahí iba a poner las famosas canciones de mañaneras y no eran cristianas. Toda la gente se quejaba de la vecina. ¿Por qué? Porque le daba volumen con todo y empezaba el día estresado. Ya puso esto, no me dejó dormir, esto. Entonces, lo que les quiero decir de que siempre Satanás va a tener la estrategia de cómo ocupar el camuflaje para ver dónde, porque él no puede leer nuestros pensamientos, él no tiene nuestro interior, él no lo puede saber, sino que tiene que buscar un as bajo la manga, qué hacer, cómo hacerlo. Pero también en la Biblia encontré, cuando le mencionaba al pastor que quería predicar de algo parecido, a alguien también en la Biblia le apareció este tipo de camuflaje. Nos vamos a Mateo 4:8. Mateo 4:8. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. El 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué impresionante cómo Satanás se le presentó. Y dice el 8, otra vez, o sea, ya había pasado algo antes, ya le había presentado el primer camuflaje, se podría decir, y le dijo que le presentó todos los reinos del mundo y los puso en bandeja si verdaderamente él le adoraba. Jesús estaba en un proceso en el desierto que fue llevado por medio del Espíritu, dice la Biblia, y fue probado, fue tentado. Algo que tenemos que saber como cristianos, que primero llega la tentación y luego el pecado. Punto. No hay otra cosa, no sabe. Primero llega la tentación y después el pecado. Así se le presentó Satanás. Y dice el 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Y me habló el Señor a mí. Nosotros no estamos exentos de todo lo que está pasando en esos capítulos. Ahora le quiero preguntar, como yo me pregunté, ¿cómo nos postramos ante Satanás? ¿Cómo nos postramos ante Satanás nosotros? Dios me pegó fuerte con eso. Porque aquí dice que Satanás se le ofreció con todos estos reinos, con todas las cosas, con la vanagloria, con la vanidad, con los lujos, con las riquezas. Mas él resistió, pero a veces nosotros no podemos resistir a eso. ¿Cómo vendemos nosotros el Señor? ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo decimos sí a una oportunidad cuando nos presenta la tentación? Muchas veces no tenemos estamos en la cavidad de caer siempre en la tentación por cualquier cosa. Y, como les vuelvo a repetir, Satanás no conoce nuestro interior, pero usted que anda probando de cosa en cosa, de qué, a dónde voy a tener a mi hijo o a mi hija, y aquí lo voy a parar y vamos a experimentar algo. Puede ser en el trabajo. En el trabajo puede ser de que estamos vendiendo al Señor, estamos dando esa parte, quizás cuando usted ya va a salir y tal vez viene a la iglesia, viene a servir o lo demás, y le dice, hey, te vas a quedar una horita más, porque pues sí, va, y vamos a ver, te voy a compensar con algo, y a uno, está bueno. Vendemos al Señor así muchas veces, o le ofrecen otro tipo de cosas, y ahí nosotros adoramos. Aquí no tenemos que adorar, nos metemos, nos sometemos en ese bajo autoridad que no es del Señor. La otra es un dominguito alegre, ¿verdad? Que el sábado tal vez pasó algo y el domingo en la iglesia y usted dice, no, es que está ayer, no. O puede ser que me voy para la playa, voy a ver otra cosa y no voy a ir a la iglesia. O puede ser de que, cosa insignificante, la cama nos detenga para no venir a adorar al Señor. Bien difícil, porque ahí estamos postrándonos ante alguien de que no tiene que hacerse. También las redes sociales están expuestas a la tentación. Fíjense que rápidamente le voy a contar un pequeño testimonio. Siempre el pastor nos ha dicho que cuando contemos nuestro testimonio no es para gloriarnos nosotros, sino que la gloria sea para el Señor en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo tenía un problema, porque era un problema, yo no lo había maquinado, ¿vale? No, yo decía, yo puedo, yo lo controlo. En la reunión de hombres di un pequeño testimonio de eso. En el ámbito que yo me manejo, ¿verdad? Siempre nos hablan de jurado, de cosas así, de hacer eventos. Y muchas veces nos hablaban de jurados y pasaban bastantes grupos de coreografía y todo lo demás, masculino, mixto, femenino. El pastor sabe de lo que le hablo porque él estuvo en ese momento, ¿verdad? Y ahí no hay tiempo de ver uno y pasa el otro. Hay como 30, 40 grupos que pasan. Pero esto es lo que le quiero contar. Que tal vez estaba viendo un grupo que sea femenino o grupo mixto y yo miraba a alguien, una mujer, y decía, está bonito. Está bien, pero estando de jurado yo no podía ir y decirle, mira, regálame tu número, no, porque un grupo va a otro, de un grupo va a otro, y lo que después quiere uno hacer, después de ver 40 grupos, irse para su casa. Pero ¿qué pasaba? Cómo Satanás llegaba y ponía la tentación. Llegaba a mi casa, me metía al Facebook, miraba la bandeja de entrada de los amigos, y ¿qué sucedía? Ahí estaba esa persona pidiendo ser amigo. Y lógicamente, ¿verdad? Yo en ese momento no era cristiano. ¡Pum! Aceptaba el mensaje. Gracias por aceptarme. ¿Y ahora cómo está? Y empezaba a hacer esa cadenita de Oli que pasó, y entonces, esa misma semana hasta podríamos haber salido con la persona. Y la siguiente, ustedes sabrán. Y así, hermanos, quizás como por 2 años. Yuca. Satanás entró por medio de una red social en ese sentido. ¿Por qué? Porque ponía esto y lo otro. ¿Y qué les quiero contar con esto? Que cuando venimos a la iglesia, todavía tenía esa mala maña. Tal vez no pasaba algo con alguien ni nada,
pero tenía esa mala maña de decir, no, y esto, y ¿cómo estás? Y esto y lo otro. Y siempre Satanás llegaba, ahí. Nos rejuntamos con mi esposa, todavía no éramos esposos, y una vez, hasta ahí, oiga, hasta ese momento pude reconocer mi error y la tentación que Satanás estaba poniendo en mi vida. Y de dónde Dios me sacó. Estábamos esa vez y me dice, fíjese que le quiero comprar algo, me dijo mi esposa, pero mi computadora no me lee la tarjeta y lo que se quepa, le voy a dejar la mía. Y me fui a trabajar. Y dejé el Facebook abierto. Se imaginará, ¿verdad? Llegué y hola, ¿qué tal? Y venía con la computadora, venía llorando. Tómeme. Yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, dejó el Facebook abierto. Ay, Dios santo. Mire, hermano, una guacalada de agua helada, caliente, frío, no sé qué se estaba mal. Entendí que podía perder algo valioso por tener esa tentación ahí, ese pecado ahí oculto. No sé qué pecado oculto tenga usted este día. Yo sí sé cómo fue el mío, qué proceso pasé, cómo lloré, cómo sufrimos. Pero le estoy contando esto para que usted tampoco no sufra. Si su pecado está oculto, hoy es un buen día para que Dios pueda quitar y pueda sanar esa herida, pueda quitar todo eso que Satanás nos pone en cada día. Se encuentra en Génesis 3.1. Busquemos Génesis 3.1 y vamos a ver el primer camuflaje que existió en la Biblia. ¿Sí? Amén. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eso es lo que le preguntó Satanás. ¿Es verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿De verdad te están preguntando, te están diciendo que no coma? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Eso es lo que le había dicho el Señor. No vayan a caer en esa tentación porque el pecado va a llegar y van a morir. Eso es lo que les había dicho. Y la serpiente le contestó, ¡ey, no, hombre, no es cierto! Es mentira, es paja, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio del fruto que estaba en el árbol, que era bueno, oigan la palabra primero, bueno, para comer, y que tenía buen aspecto, y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó el fruto y comió, y luego le dio a don Adán. Fíjense, lo primero que a mí se me pone, que Dios me puso en mi corazón, cuando llega la tentación, cuando Satanás se pone en el camuflaje, nos presenta algo bueno. No nos va a presentar algo malo, porque si no, de nada serviría. También tiene que tener un buen aspecto. También tiene que ser deseable. Si ya captó, Satanás es como el chapulín colorado. No contaban con mi astucia, siempre tiene eso. Siempre, si no es por un lado, se va para otro, pero siempre está para que sus hijos caigamos en la tentación. Pero como le dije al inicio, después de la tentación sigue el pecado. ¿Qué es la tentación? Fíjense, la tentación viene de la palabra griega perazo, que significa probar, examinar, escudriñar, probar con el propósito de encontrar algo negativo, probarlo para conducirlo a la desobediencia de Dios. Esa es la tentación. Cuando llegamos a la tentación es porque va con un fin de, como decía aquí, desobedecer a Dios. Fíjense,
Si nos preguntamos para qué sirve la tentación sirve para que nosotros, como cristianos, podamos saber dónde estamos parados. La tentación sirve para saber quiénes somos, por qué seguimos, por qué estamos en la iglesia, por qué predicamos, por qué alabamos al Señor. La tentación sirve para ver qué tan buen cristiano puedo ser. La tentación, muchas veces he escuchado, es que Dios ya lo conoce todo, hermano. Dios ya podría no. En cambio, Satanás no. Satanás siempre tiene que estar actuando de unas diferentes formas en nuestra vida cotidiana para que nosotros lleguemos a la tentación, y de la tentación llega al pecado. Dice Juan 2:15. ¿Estamos vivos, hermanos? Como dice el pastor, ¿sí? Muy bien, no se voy a ir porque pues vamos a salir ungidos. Primera de Juan 2:15 dice, ¿lo tenemos? Sí. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo son deseos de los deseos de los y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Varios. O sea que cada cosa que nosotros podemos estar deseando con nuestros ojos o con los deseos de la carne, no es con consentimiento de Dios. Tenemos que tener cuidado cada vez, cada momento que nosotros nos pongamos expuestos para algo. Siempre, aquí me voy a adelantar un poquito de la prédica, a pensar en perspectiva. No pensar en el momento, no, en pensar en qué va a pasar más adelante si yo caigo en esa tentación y por ende en el pecado. Fíjense, el pecado, ¿cómo le explico? Sí, antes de eso le voy a decir algo. Yo medio averigüé, estuve investigando, yo leía en el Google algo del pecado y me llevó a una serpiente. Leí un historial también de la cobra rey. En Estados Unidos está la serpiente cobra rey. Entonces, esta serpiente una vez al año cambia su pelaje. Entonces tienen que llegar médicos, gente experta en agarrar esa serpiente para quitarle lo que le sobra del pelaje. Cuentan que para agarrar esa serpiente por lo menos tienen que ser de 7 a 8 personas, pero para agarrarla 5 minutos, rápido. Pero para soltarla ha matado más gentes, ha matado demasiada gente en ese zoológico que está en Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el pecado es fácil de agarrar, pero difícil de soltar. Así como la cobra, fácil de agarrar, pero cuando ya lo soltamos, ahí pega la mordidura. Muchas veces en nuestra vida tenemos eso, que es fácil llegar a la tentación y que llegue algo, pero lo más importante que tenemos que pensar en perspectiva es el hecho de cómo vamos a soltar ese pecado. ¿De cómo? Porque muchas veces cuando tenemos, por decir algo, una relación ilícita que no va con el consentimiento de Dios, cuando pasó una vez y dice, bueno, ya estuvo, ya pequé, hoy le voy a dar. Así de sencillo. No, Dios sabe que yo no me siento indigno, lo que nos mencionaba el pastor el domingo, que muchas veces nos sentimos indignos, ¿verdad? Y decimos, no, ¿por qué? No, pues ya no. Entonces hay que tener ese cuidado. Y hay que pensar, como les vuelvo a repetir, me estoy adelantando, a la perspectiva de cómo vamos a hacer las cosas. Dice, ¿dónde está? Ay, permítame. Ya, perdón, he cambiado las páginas. La ventaja de todo, hermanos, que usted y yo somos conocedores de la palabra, ¿verdad? Amén.
Lo ventaja de esto también es de que sabemos cuál es el bien y el mal, pero a veces, muchas veces, nosotros mismos nos queremos autocamuflajear y pensar que, decir, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Alguien que le guste comer pan puede ir a un centro comercial. Voy a contar una historia. Íbamos al centro comercial, sabe que allá está la panadería y el médico le ha dicho que no coma pan porque le hace daño. Entonces va, uno como cristiano es así: Señor, si hay un parqueo enfrente de la panadería, esa es una señal que querés que compre una dona o un pan. Esa es una señal. Va en el carro, después de 14 vueltas que le dio todo lo comercial, aparece el... Nosotros jugamos de esa manera. Jugamos, otra, sí, no pasa nada, hasta que llega y caemos en pecado. Tenemos que pensar en perspectiva. Hoy sí voy con la perspectiva, fíjense. ¿Qué es la perspectiva para el cristiano? Es la forma integral del cristiano, ya que todo debe ser analizado como un todo y no por cosas separadas. Lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a decir. La forma integral del cristiano es que todo debe ser analizado como un todo, no por partes, no por cositas. Si hay un equipo de fútbol, está el portero, el delantero y todos los demás. Al portero le preguntaron, imagínense que estamos en una final de la Champions, estamos en el Barça y el Madrid. Al portero del Madrid le dijeron, ¿qué estás haciendo? Cuidando que no echen goles. Le preguntaron al defensa, ¿qué estás haciendo? ¿Tu posición? No, para que no se vea nadie y ya, pegarle la pelota para allá. Pero le preguntaron al mediocampista, ¿qué estás haciendo? Estoy creando el mejor partido de toda la historia, que mi equipo gane y que sea campeón. ¿Vio la diferencia? Del que pensó que solo estaba haciendo una pequeñez y de lo grande que pensó en echar y ya estuvo, Dios sabe que así, y mañana el domingo. No, pensemos en la perspectiva. A mí me ha dolido no pensar, no saber que cositas sencillas, cositas que son tan básicas, ha destruido muchas cosas. No sé cuál en este momento Dios le pone que tiene que pensar en perspectiva, pero tenemos como cristianos la labor importante de pensar en perspectiva, porque solamente así y solo así podemos saber también testimonios para otros. Porque lo más importante de como cristianos también, cuando sabemos del pecado o de la tentación, es poderles decir a otros, hey, eso no lo hagas, pensá de esta forma, pensá diferente, que te va a ir mejor. Dice, ¿saben cómo también hemos llegado a caer en esa mala conducta espiritual? Porque Satanás es el príncipe de este mundo y nos pone a cada momento cosas en las cuales nosotros decimos, no, pues no pasa nada, pues no seas así. Buscamos la primera imagen. Yo tengo dos imágenes. Vale, ahí nomás. ¿Qué ve usted, hermana? Ahí así, ahí. Una serpiente que ha agarrado un pez. Una serpiente que ha agarrado un pez, ajá. ¿Qué piensa que está haciendo el pez? Perdón, la serpiente, hermano. Preparando para comerse. ¿Todos pensamos eso? Sí, ¿verdad? Es lógico que pensemos eso porque vemos la perspectiva en grande, pero el príncipe de este mundo, Satanás, nos invierte en las situaciones y lo cambia esto. Una linda serpiente salva un pez que estaba en la orilla del río. Fíjense que diferente cuando ya uno lo ve, no, está salvándolo. Pues no se la quiere comer. No quiere comerlo, Satanás. No. Solo nos está salvando de otras cosas. ¿Vieron cómo el cambio? Pero lo importante es de que sabemos, y como cristianos, sabemos cuál es la tentación que va a llegar, cómo va a camuflajearse Satanás enfrente de nosotros con las cosas que son de buen aspecto, cosas que tal vez deseamos,
Este verano va a estar, los que vayan a la playa, cuidemos nuestros ojos. Esta noche, hermanos, si ustedes podemos captar, pensar en perspectiva, pensar en un todo, no es solamente en el momentito, no pensar de que ese mensajito de texto que le cayó, le voy a contestar así solamente por contestarle ya. No, pensemos en perspectiva. Pensemos de que no solo va a llegar a eso, sino que eso va a dar cabida a más, cabida a más, cabida a más, y así sucesivamente. Tenemos que reconocer primero en dónde estamos pecando, cuál es la tentación, porque si no reconocemos, ese es el primer punto, reconocer dónde estamos fallándole al Señor, dónde puede llegar esa tentación para poder poner alertas. No, hay alertas, alertas, alertas. Para ir terminando, les quiero que vayamos a Efesios 6:14. Dios nos advierte siempre que Satanás utiliza con astucia maquinaciones para traer engaño, para tener un pecado que lo vamos a mantener y tener ahí, y Él lo va a tener ahí, y lo va a tener ahí, y lo va a tener ahí. Pero esta noche podemos irnos, si pensamos en la perspectiva, si pensamos que Dios lo ve todo, que Dios lo puede hacer todo, también tenemos que pensar nosotros así esta noche, con todas aquellas tentaciones, con todas aquellas cosas, pruebas que nos pueda poner el mundo. Pero hay algo que en Efesios 6:14 me parece que tenemos que tenerlo día a día, no solamente cuando aparecen esas tentaciones o cuando aparecen esos momentos, sino que tenemos que tenerlo siempre. Dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de la justicia. El 15, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. El 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podráis apagar todos estos dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. El 18, orando de todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con todo, perseverancia y súplica para todos los santos. Voy a cerrar diciéndoles algo, como el inicio. Así como se le presentó a Jesús Satanás, así nos presenta todos los días a nosotros. No somos exentos porque somos sus hijos. ¿Ven? Y todos los hijos tenemos ese tipo de calamidades, de cosas para que suceda. Si esta noche podemos pensar y podemos analizar, en pensar, y nuevamente repito, en la perspectiva de todo, ya estamos hechos. ¿Por qué? Porque nos vamos a detener en las situaciones, nos vamos a detener en aquello que nos lleva a otra cosa. Tenemos que estar prestos siempre como cristianos. Pero ¿cómo podemos desarmar a Satanás? Aquí dice, firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Tenemos que saber en dónde estamos parados, quiénes somos. Algo que me impactaba de la prédica del domingo del pastor Picariello, que nos decía que nosotros tenemos ya el anillo de la autoridad. Eso, o sea, si no pensamos que tenemos autoridad ante las situaciones, es hora de empezar a aprender eso, a ponerlo en práctica. Porque si no va a llegar a Satanás y nos va a hacer y nos va a revolcar como no tenemos idea. Hay que estar siempre prestos y hay que poner alarmas en nuestra vida con el camuflaje. ¿Cómo va a camuflajearse Satanás en medio de las circunstancias? Siempre va a estar, como les digo, con un as bajo la manga, pensando qué va a hacer. No se cansa. Les quiero contar eso. Satanás no se cansa. En cualquier situación, él la va a aprovechar para que nosotros caigamos en tentación. Y si llega la tentación,
llega el pecado. Y después cuesta, hermanos. Y lo quiero decir para finalizar ya. Ahí donde está sentado usted, no sé cómo vino usted a la iglesia. Yo sí sé cómo vine. Yo vine destrozado, vine con pensamientos erróneos, pensamientos de que la vida era el día a día y ya. Pero cuidemos. Yo les invito a que cuidemos todo lo que ahorita usted ha cosechado en la iglesia. Que cuidemos nuestro interior, que cuidemos ese amor, esa paz. Que esos momentos de lágrimas que usted estuvo en su cama, que usted ha tenido aquí y se ha derramado delante del Señor, que una tentación no lo bote. Una tentación, aunque llegue bonita, que llegue de buen aspecto, más vale el Señor que otra cosa. Así como resistió Jesús. Y pensar en perspectiva. Si tomo estos reinos, ¿qué va a pasar? Voy a adorar a Satanás. Estar firmes, hermanos. Tenemos que orar siempre, tenemos que entregarnos siempre de inicio a fin para que podamos saber todo lo que Dios quiere para con nosotros. Una vez más le digo esto, no sé por qué Dios me lo pone. A usted le ha costado estar a donde está. A nosotros sabemos cómo nos ha costado estar donde estamos ahorita. En el asiento que está usted, sabe qué ha vivido, qué le ha dicho el Señor. Y por una tentación, por un mal camuflaje que se les presentó, no lo botemos. No lo botemos. Le quiero dejar un reto esta noche. Digan, hoy voy a pensar en perspectiva. Si tenemos siempre eso, pensar en qué va a pasar en un todo, vamos a salir galardonados. Vamos a servir también de testimonios para otros. Así que ese ha sido el mensaje. Podemos cerrar nuestros ojos.